Pasamos entonces al debate de la segunda proposición no de ley que tenemos incluida en el orden del día, que en este caso del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, relativa a la electrocución y colisión de la biofauna en los tendidos eléctricos de Andalucía. Supongo que será la señora Barranco la que te hará la presentación de la proposición no de ley. Tiene usted la palabra. Señor presidente, le pediría una modificación en los tiempos de intervención. ¿Podría aplicar más tiempo en la primera presentación y dejar más? Bueno, usted tiene la presentación 7 minutos, en la réplica... Digo, si podría coger más tiempo de... Vale. Gracias. Pero, ¿exactamente cuánto va a coger? Hasta 12. No. Usted tiene 7 y 5. 12. ¿Y quiere coger 10? Quiero coger 10, déjame dar al final. Pues después, cuando tenga que replicar a otro grupo, le va a quedar prácticamente nada. Bueno, voy a intentar ajustarme al tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, hoy les traigo una proposición no de ley relativa a la electrocución y colisión de la avifauna en los tendidos eléctricos de Andalucía. El problema con los tendidos eléctricos vuelve a encabezar la lista de amenazas para la avifauna silvestre, siendo una de las principales causas de mortalidad de las aves. Todos los años hay una gran cantidad de aves que mueren por electrocución o colisión contra los tendidos eléctricos. Y lo peor de ello es que muchas de estas aves están amenazadas. Los accidentes por colisión suelen afectar sobre todo a las aves migratorias, a las gregarias y a las aves planeadoras de gran envergadura. Y los cables de tierra suelen ser los problemas que más afectan a las colisiones. Por otra parte, están las electrocuciones, que son un problema tan acuciante que necesita de medidas urgentes de actuación, puesto que no podemos seguir perdiendo cientos de aves cada año por esta cuestión. Directivas europeas y normas estatales establecen la necesidad de adoptar medidas que permitan la salvaguarda de las especies de fauna y, de forma especial, las catalogadas. En áreas con especial riesgo de colisión o electrocución de aves no se deben instalar nuevos tendidos eléctricos aéreos que no sean seguros, y se debe modificar los existentes soterrándolos o instalando marcas visuales como balizas salvapájaros y medidas antielectrocución duraderas y eficaces. Hasta la fecha, los cambios en cabeza de tres bolillos, por ejemplo, se han mostrado ineficaces para las grandes aves como los búhos, las águilas, los buitres, cigüeñas. Habría que buscar otras medidas técnicas que mejoraran los resultados. La autorización administrativa de nuevos tendidos eléctricos debe tener en cuenta el riesgo de electrocución y colusión de las aves y debe incluirse medidas correctoras y de eficacia comprobada que eliminen y minimicen la incidencia de los nuevos tendidos sobre la avifauna. A nivel estatal tenemos el Real Decreto 1432/2008, que establece las medidas de electrocución y anticolusión obligatorias para los nuevos proyectos de tendidos eléctricos en zonas de protección, así como la aplicación a la hora de realizar modificaciones o ampliaciones de líneas existentes. Pero nos encontramos el problema de que las medidas antielectrocución sí son obligatorias, mientras que las anticolisión solo son recomendables. Entendemos que hay que modificar este Real Decreto porque tiene otras deficiencias, como, por ejemplo, hay que implementar medidas para que los tendidos eléctricos que se instalen en todo el territorio sean viables antes de su construcción, es decir, no instalemos líneas que luego sepamos que están interrumpiendo, por ejemplo, pasos migratorios o pasos que se conocen como puntos calientes, sobre todo en territorios como Tarifa o el Estrecho. Es evidente que este Real Decreto tiene que ser modificado para que realmente se adapte a las necesidades que tiene la avifauna en este sentido. Hasta la fecha no se ha conseguido solucionar por completo la mortalidad de las aves, como decimos, y tampoco un problema que tenemos, que consideramos que es grave, es dictaminar las responsabilidades legales por este motivo. El Real Decreto establece la obligatoriedad de determinar las llamadas zonas de protección, caracterizar los tendidos eléctricos, pero nos encontramos que no se ha aplicado el Real Decreto en la medida en que debería haberse aplicado, pues no se han cumplido medidas como ni siquiera la comunicación a los titulares de los tendidos eléctricos de que hay que modificarlo. Por otra parte, consideramos que es esencial que se modifique también la Ley 26/2007 de responsabilidad medioambiental. Las grandes compañías eléctricas son las beneficiarias económicas de las explotaciones de las líneas eléctricas y, por tanto, son responsables ambientales de la mortalidad de las aves que causan su actividad empresarial. ¿Pero qué nos encontramos? Pues que la Ley de responsabilidad medioambiental no incluye de forma expresa la electrocución y colisión, y nos encontramos con compañías eléctricas que, bajo este problema, están intentando no cumplir su obligación, que es la de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales causados por su actividad. En Andalucía, por nuestra parte, tenemos el Decreto 178 del 2016. Esta norma obliga a la aplicación de medidas antielectrocución en líneas instaladas
en línea de nueva construcción, así como modificaciones o ampliaciones que se realicen, además de incluir la obligatoriedad en aquellas zonas que están especialmente protegidas para las aves, como la zona CEPA, la zona CEC o la Red Natura 2000. Por la parte de la colisión, nos encontramos que el decreto andaluz lo que contempla son la aplicación de medidas de instalaciones eléctricas de alta tensión en las existentes o nuevas construcciones, pero siempre que estén en zonas de protección, de la ave, algo que consideramos que también es deficitario, pues debería incluir todo el territorio andaluz. Entre las especies amenazadas o que mayor riesgo tienen de electrocución y colisión, encontramos la butarda, la cigüeña negra, el águila pericera, el águila imperial, el águila real, el alimoche, el buite negro. Es decir, tenemos una serie de especies que están protegidas y además en algunas de ellas tenemos implementados planes de recuperación y conservación de las especies, y lo que nos encontramos es que estamos invirtiendo mucho dinero en la recuperación de estas especies y que, por otro lado, están muriendo electrocutadas o colisionando con los cables eléctricos. El Ministerio de Medio Ambiente establece que mueren al año sobre unos 25.000 ejemplares, lo que pasa es que la mayoría no son detectados. Aquí en España, por ejemplo, se estima que han muerto en los últimos 15 años 200 águilas periceras y más de 120 águilas imperiales, una situación que consideramos insostenible. En Andalucía hay algunos puntos negros, como la campiña cordobesa, en el Triángulo, el Carpio, Valenzuela, Castro del Rey, donde el último año se han detectado más de 6 águilas imperiales muertas, 3 águilas de Bonelli también muertas. En este caso pertenecen a planes de recuperación y también de reintroducción. O en la campiña sevillana, el ejemplo en el Triángulo de Écija, Carmona y Marchena, donde se han detectado varias águilas imperiales y una Bonelli electrocutada. ¿Qué es lo que proponemos en esta proposición no de ley? Pues lo que proponemos es que se haga un mapeo exhaustivo de todo el territorio de puntos negros, de colisión, de electrocución de las aves, y un inventario de la avifauna que está muriendo por electrocución. Además de que, en base a este mapeo de los puntos negros de electrocuciones y colisiones, junto con el inventario de la avifauna que está muriendo, lo que implementemos sea un plan integral de acción de medidas preventivas y correctivas para evitar que las aves sigan muriendo. Está claro que en Andalucía tenemos un mapa donde se estaba trabajando en las zonas de especial protección, pero hay zonas como, por ejemplo, las campiñas, donde las aves tienen una gran movilidad y donde están muriendo por colisión, porque los tendidos eléctricos no están rectificados. Desde nuestro punto de vista no es suficiente con establecer estas medidas en las zonas de especial protección, sino que hay que aplicar las medidas anticolusión y medidas antielectrocución en todo el territorio de Andalucía. Hay plataformas como la plataforma SOS Tendidos Eléctricos, formada por 9 entidades no gubernamentales como Ecologistas Nación, SEOBIRLAI, Cience o WWF España, que han establecido que, por ejemplo, durante el año 2015 murieron 1.811 aves, durante el 2016 461. Lo que han hecho es, a través de una página web, que es www.sostendidos.com, establecer una hoja de cálculo donde voluntarios están identificando las aves muertas y los puntos negros. En el 2007, hasta el momento, llevan registrados 191 ejemplares, entre ellos 2 águilas imperiales y 2 águilas reales y 33 buitres leonados, así hasta completar los 191. Sin embargo, estos datos no son de todo el territorio nacional y además son aportados por voluntarios. Lo que consideramos es que la Administración debe hacer este trabajo y debe encargarse de hacer un inventario riguroso de los puntos negros para corregirlos e implementar las medidas correctivas que sean necesarias. Otros ejemplos, como el proyecto Pon un tendido en tu punto de mira, que está desarrollando la Sociedad Ibérica para el Estudio y Conservación de los Ecosistemas en Jaén. Hemos tenido la suerte de que esta sociedad está trabajando intensamente y en 2015 detectaron 1.200 aves electrocutadas, se pusieron en contacto con la compañía eléctrica y con la Consejería de Medio Ambiente y se corrigieron cerca de 500 cabezas peligrosas, lo que hemos tenido un resultado bastante positivo en el 2016 porque se corrigió a la mitad las aves que se encontraron electrocutadas o colisionadas. Pero todo el territorio andaluz no tiene la misma suerte que Jaén y lo que pedimos es que, ya que están las herramientas, están los instrumentos, pues seamos capaces de hacer un inventario riguroso, una identificación de los puntos negros y actuemos de una forma eficaz y contundente. Por tanto, señorías, además de lo que solicitamos, sabéis que cuando las aves electrocutadas caen al suelo, pueden caer incendiadas y lo que están provocando también son incendios
Y, evidentemente, también la interrupción del servicio eléctrico. Por tanto, no solamente estamos pidiendo que se actúe de forma eficaz para proteger a la fauna, a la avifauna, sino también para proteger al territorio andaluz de los incendios. Por todo lo anteriormente expuesto, lo que solicitamos, como ya he dicho, es que se identifiquen y se inventarien los puntos negros y se desarrolle simplemente un plan de acción urgente e integral de medidas preventivas y correctivas anticolusión y antielectrocución de avifauna en todo el territorio andaluz, en función de los datos obtenidos, la identificación de los puntos negros, el inventario de avifauna muerta y del balance de datos de líneas eléctricas pendientes de adaptación y modificación, que también solicitamos que se presente dicho balance. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora Barranco. 3 minutos lo que le va a quedar para su segunda intervención. Pasamos al turno de posicionamiento de los grupos políticos. Tiene la palabra el señor Castro en nombre de Izquierda Unida. Gracias, presidente. A mí me van a permitir empezar congratulándome en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de la sentencia del Tribunal Supremo que avala los distintos fallos que ha habido contra las empresas eléctricas de transporte y distribución que se negaban a pagar las tasas que habían fijado determinados ayuntamientos por ocupación del espacio y que ellas consideraban abusivas. Bueno, pues ese ya es un fallo definitivo que no admite recursos y, por lo tanto, esperamos que otros cientos y cientos de ayuntamientos tomen buena nota para empezar a fijar esas tasas y que los perjuicios que nos traen las líneas de alta tensión aérea pues también puedan tener una inversión que palíe esta situación a través de estas tasas. Yo coincido plenamente con la exposición de motivos y con los planteamientos que se dan con las propuestas de resolución que se dan en las mismas, porque ya sí tenemos confirmado, constatado, que los accidentes en los tendidos eléctricos son una de las principales causas de mortalidad no natural en algunas especies amenazadas. Y además tenemos que tener en cuenta que Andalucía es una tierra de paso de la avifauna, ¿no? Que tenemos uno de los mejores observatorios en el estrecho de Gibraltar y que no solo es la población que aquí reside en distintas fechas del año, sino la inmensa población que tiene Andalucía como tierra de paso y que también pues es víctima de estos tendidos. Yo lo único que porque además coincido con la portavoz, lo ha dicho muy bien, este no es un problema solo para las especies amenazadas, que es fundamental, que es el fundamental. Cómo garantizamos la biodiversidad y la riqueza natural, el patrimonio natural que tenemos. También es que nos encontramos que cuando se dan este tipo de accidentes, pues van aparejados muchas veces incluso en cortes de suministro, porque una vez pues te puede cortar el suministro rápidamente, y también de incendios que se han detectado a causa de esto. Yo lo único que no coincido, y no sé si eso debería de ser objeto de otra iniciativa, es que Andalucía cuente con todas las herramientas más útiles para hacer frente a esta realidad. Ahí tenemos el ejemplo de la Comunidad de Aragón, que creemos que tiene un plan integral. Vamos a ver con el seguimiento que se le haga qué tal les va, pero que nos parece que es un programa más ambicioso de análisis y adecuación de los tendidos eléctricos con riesgo para la avifauna, que además lo hacen en colaboración con las empresas, que es la única manera en la que se puede hacer esto. Además, ellos lo hacen en colaboración con las empresas suministradoras, buscando también no ya solo la complicidad, sino los distintos fondos que están en juego del Gobierno de España y, sobre todo, fondos europeos, que hay muchos y que se dedican a estas tareas. Y claro, lo primero que hizo Aragón, la portavoz de Podemos ha hecho mención al decreto que está vigente en Andalucía, es aprobar la normativa electrotécnica regional, que nos parece que es más completa, más actualizada y que hace frente al problema de una manera más global, en conjunto,
que la normativa que tenemos en Andalucía, que sí, que tenemos la autorización ambiental para las líneas de alta tensión, igual que tienen otras comunidades autónomas, en nuestro caso a través de la JICA, pero que incluye medidas de promoción de medidas preventivas como los cambios de trazado, la señalización de los hilos, el soterramiento, el aumento de las distancias de seguridad. Hablan de la prospección de tendido y detección de las líneas de alto riesgo, que lo pide esta proposición no de ley. Habla de la elaboración de informes previos de corrección en tendidos eléctricos con riesgo para la avifauna, algo que debería de ser urgente, del establecimiento de esos convenios plurianuales con las eléctricas, con la participación, como yo decía antes, de las distintas administraciones para poder acometer todo esto. Una cuestión que se da aquí con menor intensidad y parece que lo hacemos como en temporada, como el Corte Inglés cuando llega la primavera, que son esas campañas de concienciación y de divulgación, y sobre todo, algo que contempla el decreto de norma electrotécnica de la Comunidad de Aragón y que aquí nos cuesta mucho, que es la continua evaluación de la incidencia de ese decreto. Además lo cifran inmediatamente con una serie de indicadores para ver cómo se va a mejorar. No sé si eso tendría que ser para una posterior, pero bueno, el apoyo en todo caso a esta proposición no de ley por parte del Grupo Izquierda Unida. Gracias. Muchas gracias, señor Castro. Tiene la palabra el señor Díaz Robledo, en nombre de Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Señorías, nosotros, al hilo también de lo que dice el portavoz de Izquierda Unida, también estamos propiciando en los ayuntamientos que los ayuntamientos pues tengan en cuenta esta sentencia a la hora de su actividad diaria y luego a la hora de ajustar unos ingresos que a todas luces son insuficientes para lo que tienen que hacer sobre el territorio. En Ciudadanos somos conscientes de los problemas que genera la actividad del hombre en el hábitat de otras especies y no dejamos de trabajar para minimizar las consecuencias, algunas de ellas horribles, que genera nuestro modo de vida. Como esgrime el Grupo Parlamentario Podemos, los accidentes por colisión y electrocución de aves suponen una causa de mortalidad en aves migratorias y planeadoras de gran envergadura, muchas de las cuales están en peligro de extinción. Evidentemente, ello es consecuencia de la instalación de líneas eléctricas que no han tenido en cuenta este riesgo, o si lo han previsto, lo han hecho de una forma manifiestamente ineficaz. La normativa es abundante y de diversa procedencia y no deja lugar a dudas de la obligatoriedad de tomar medidas preventivas en los nuevos tendidos eléctricos, medidas correctivas para las modificaciones o ampliaciones de las redes ya instaladas y aplicación de medidas antielectrocución obligatorias y recomendadas anticolisión en las existentes. Nos ha resultado curioso la proposición de ley y extraño que a pesar de que la parte expositiva anuncia una propuesta o recomendación de la obligatoriedad de la medida anticolisión en las líneas eléctricas ya existentes, esto no se traslada a la parte dispositiva de la proposición no de ley. Aun así creemos la oportunidad y la conveniencia de identificar e inventariar tanto los puntos negros como la cantidad más real posible de aves perecidas por estos motivos, así como crear un registro de instalaciones eléctricas que incumpla la normativa al efecto, con el sano objetivo de proponer un plan operativo de acción urgente en todo el territorio andaluz. Por ello, no podemos sino apoyar la proposición de ley de Podemos en cuanto a la toma de medidas para evitar, en la medida de lo posible, la electrocución y colisión de la avifauna en los tendidos eléctricos de Andalucía. Gracias. Muchas gracias, señor Díaz Robledo. En nombre del Partido Popular tiene la palabra el señor Renau. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, analizamos en la mañana de hoy una proposición no de ley en la que la exposición de motivos pues establecen conceptos como tendidos eléctricos, amenazas para la avifauna silvestre, la abundante muerte por electrocución o colisión contra los tendidos eléctricos, la afección a aves planeadoras de gran envergadura, el problema que es la citada electrocución y un problema acuciante y, desde luego, de magnitud en relación a los miles de kilómetros, habla la proposición no de ley, de tendidos peligrosos que se reparten por la geografía andaluza. Según los últimos datos de la Agencia Andaluza de la Energía, un total de 9.411 kilómetros en total. Y en el petitum de la proposición no de ley
el Grupo Podemos establece en su punto número 1 identificar e inventariar, en el punto número 2 inventariar la avifauna muerta, en el 3 igualmente hacer público ese inventario de líneas eléctricas, presentar balance de datos y por último desarrollar o implementar un plan de acción. Por lo tanto, señorías, está claro que la proposición no de ley se focaliza claramente en lo que es la necesidad de zonificar, clarificar e inventariar. Ese es el objetivo de la proposición no de ley. Y hace mención a dos textos legales. En primer lugar, un decreto, el 178/2006, del 10 de octubre, de la Junta de Andalucía, y un segundo Real Decreto, 1432/2008, del Gobierno de la Nación. Si sus señorías analizan el contenido de ambos decretos, verán que el primero, el de la Junta de Andalucía, pasa de puntillas exactamente sobre lo que es la zonificación. Es decir, es un decreto muy técnico que lo que hace es trasladar ni más ni menos que la normativa vigente desde el punto de vista de las instalaciones eléctricas y especifica la nidificación en poste, los apoyos, la unión entre apoyos, en el caso del armado al tres bolillos, las crucetas, etc., etc. Pero en ningún momento habla de la necesidad de inventariar, salvo un retazo en la disposición transitoria segunda, donde habla en las zonas designadas como lugares de interés comunitario. Y estamos hablando del año 2006. Sin embargo, el Real Decreto 1432/2008 pues no tiene la menor duda de que llega y establece, en concreto en la disposición transitoria única, adaptación de líneas eléctricas aéreas de alta tensión, donde dice literalmente, las comunidades autónomas realizarán en el plazo de un año, a partir de la fecha de publicación, de las zonas de protección, un inventario de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión. Aquí está la madre del cordero. Nosotros hemos estado tentados de llegar, hemos tenido la tentación de llegar y presentar una enmienda en este sentido, pero sería desvirtuar la proposición no de ley que trae Podemos hoy aquí, que nosotros vamos a apoyar, pero que entendemos que debe de ser objeto de una proposición no de ley, que sin ningún género de duda, señoría, vaya a la modificación del decreto del año 2006 para actualizarla en función de un Real Decreto de fecha 2008. Pero es que más, señoría, es que hace exactamente 4 días, el 17 de marzo del 2007, acaba de salir un nuevo decreto que desarrolla el decreto del año 2008 del Gobierno de la Nación. El día 17 de marzo. Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la financiación de la adaptación de las líneas eléctricas. Y se refieren para las grandes compañías, las compañías, diríamos, de líneas eléctricas de mucha, diríamos, potencia, como también para los particulares, por donde en un momento determinado pueda llegar y discurrir parte de esas líneas eléctricas. Por lo tanto, señorías, nuestro grupo manifiesta pues el apoyo a la proposición no de ley. Hemos hecho 2 enmiendas pequeñísimas de localización geográfica en 2 de los puntos para que quede perfectamente claro que la proposición no de ley va dirigida al territorio de nuestra comunidad autónoma y no haya ninguna duda. Se queda corta desde el punto de vista de lo que creemos lo que debe ser la exigencia a la Junta de Andalucía, que debe de cumplir el Real Decreto del año 2008, que tenía un plazo de un año que ha sido sobrepasado ampliamente y que desde luego no ni siquiera la ha iniciado. Por lo tanto, ese es el posicionamiento de nuestro grupo en relación a la proposición no de ley que presenta el Grupo Podemos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Renaud. Terminamos el posicionamiento de los grupos políticos con el señor Castellano en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, el Grupo Socialista comparte el contenido fundamental o la base del contenido de la proposición no de ley que presenta el Grupo Podemos. ¿Y por qué lo compartimos? Pues evidentemente porque estamos hablando de un problema de una extrema gravedad en lo que es la supervivencia o las condiciones de vida de un importante número de aves que muchas de ellas están en peligro de extinción y que además tienen planes paralelos, como aquí se ha dicho, de conservación, por esa delicada situación. Por tanto, estamos hablando de un problema que ha provocado miles de muertes a lo largo de los años y un problema que debe de resolverse y debe de intensificarse todas las medidas que se han hecho, y se han hecho, hay que decir, por parte de la Junta bastante, en el sentido de complementar e implementar cosas que no se están haciendo en ninguna otra comunidad, y mucho menos, señor Reinaud,
en el Gobierno de España o en el Estado. Y ahora lo aclararé. Pero, en cualquier caso, hágase lo que se haga, se tiene que hacer más y por eso compartimos, ya digo, la parte fundamental y sustancial de la proposición que presenta el Grupo Podemos. Por tanto, es un grave problema la electrocución, es un grave problema la colisión de estas aves. Es verdad que hay zonas, como aquí también se ha dicho, donde especialmente se producen por la existencia de las mismas, porque anidan, porque viven, porque son zonas de caza o de algunas rapaces, o son zonas de migraciones y territorios por los que pasan y provocan, pues, que, o bien por la colisión, en el caso de las aves migratorias, fundamentalmente, como la electrocución, en el caso fundamentalmente de las rapaces, pues haya un mayor número de muertes. En el caso de Andalucía, no se puede marcar como el hito de la actuación de la comunidad autónoma el 2006, ni mucho menos, sino que ya desde el 1990 hay actuaciones y hay una clara actuación por parte de la comunidad autónoma. Es más, en ese momento en Andalucía se establecieron las normas de protección de la avifauna para instalaciones eléctricas como un referente a nivel nacional. Y es verdad que todo esto queda derogado en el 2006, igual que el decreto del 2006 se modifica cuando el Gobierno de España publica el Real Decreto del 2008, que parece que con esa cuestión que comentaba el señor Reynol, el portavoz del Partido Popular, pues por fin pareciera que se va a resolver lo que no se resolvió y que durante estos años no se ha resuelto. Mire usted, de eso nos habla el portavoz del Partido Popular, que es la financiación para aplicar, o los medios coercitivos para que otros apliquen, como debiera ser las compañías eléctricas, las modificaciones en los tendidos que afectan a las zonas más sensibles y, en general, a todas aquellas que repercutan en las posibilidades de vida para estas especies de aves, para la avifauna, que sufre estas consecuencias. Por tanto, si ya se ha producido, o si el contenido de ese decreto pues lo sustancia, pues podemos alegrarnos de lo mismo. Pero hay que seguir, y voy a insistir, hay que seguir reconociéndole a la Junta el papel que ha hecho a lo largo de estos años, independientemente de que se puedan hacer más cosas y se deban de hacer más cosas. ¿Y por qué? Pues porque no solamente en el terreno de la legalidad, sino también en el terreno de los acuerdos con estas compañías eléctricas, con la red eléctrica, con Endesa, con el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para realizar trabajos de investigación respecto a qué tipo de mecanismos o dispositivos son más eficaces para evitar las colisiones o la electrocución de las aves, o las zonas, etcétera, pues han sido fundamentales, y Andalucía, ya digo, es todo un ejemplo al respecto, hasta el punto de que cuestiones que plantea el Grupo de Podemos en su proposición no de ley ya vienen realizándose por parte de la Junta de Andalucía. Nos referimos concretamente a la existencia de una base de datos que existe, que la hay, que ha inventariado los puntos negros que provocan esta mortalidad de la avifauna, al igual que también qué tipo de avifauna aparece muerta por electrocución y colisión en las líneas eléctricas de todo el territorio andaluz, al igual que también se publicó en un inventario, en una resolución, del 18 de julio de 2013 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural, por las que se publicaban esas líneas eléctricas aéreas que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas en el decreto del 2000. Tiene que terminar ya, señor Castillo. Termino ya, del 2008. Igual que también, pues se han realizado o se han presentado algunos balances, y ya incluso se pueden consultar en la página web de la Consejería, y existe como tal un plan de acción que desde los años 90, como insistía anteriormente, viene desarrollando la Junta de Andalucía. Por tanto, termino. El Grupo Socialista presenta 4 enmiendas in voce que lo único que quieren es dejar claro que la Junta ha hecho una identificación del inventario y, por tanto, en el primer punto de la proposición no de ley plantearíamos in voce pues la enmienda de continuar, la palabra continuar, la identificación. En el segundo punto de la resolución,
Igualmente plantearíamos la palabra continuar el inventario de la avifauna. En el tercer punto, puesto que ya hubo una publicación del inventario, hablaríamos de publicar un nuevo inventario. Y, por último, en el quinto punto de la proposición no de ley, hablamos de completar y desarrollar el plan de acción de medidas preventivas y correctivas de antielectrocución y anticolisión de la avifauna, tal como refleja la PNL. Muchas gracias, presidente, señorías. Muchas gracias, señor Castellano. Señora Barranco, tiene usted 3 minutos en su intervención. Gracias, señor presidente. Lo primero, agradecer el tono y el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la proposición no de ley. Esta cuestión la he traído aquí. Bueno, soy la voz y la transmisión de las plataformas que están preocupadas porque las aves siguen muriendo por electrocuciones y por colusiones. Evidentemente, algunos de los portavoces han hecho alusión a la necesidad de la modificación del decreto 178 del 2006, algo que compartimos totalmente. Es fundamental que la normativa electrotécnica para la prevención de accidentes, colisión y electrocución afecte a todos los proyectos de línea aérea que se vayan a construir y o remodelar en todo el territorio de Andalucía, independientemente de si están en espacios protegidos, y más en espacios protegidos lo que habría que hacer es implementar medidas preventivas adicionales. Pero consideramos que no es suficiente con establecer medidas preventivas y correctivas solo en las zonas protegidas o en las zonas de especial protección para las aves, en los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación o en las áreas prioritarias de reproducción, alimentación y dispersión y concentración local de aquellas aves incluidas en los catálogos de especies amenazadas o en los catálogos autonómicos, como se ha venido haciendo hasta el momento. Consideramos que se trata de seres vivos con una gran capacidad de movimiento, cuyas áreas de distribución son cada vez más amplias fuera de los espacios protegidos. Por tanto, lo que pedimos es que se implementen medidas preventivas y correctivas en las zonas localizadas entre los dormideros, en zonas de nidificación de aves necrófagas y en zonas de aporte de alimentos controlados por estas especies, así como en las vías de paso migratorio, entre otros lugares frecuentados por especies sensibles a esta incidencia. Como he dicho, agradezco el tono al portavoz de Izquierda Unida, decirle que comparte la necesidad de mejorar las herramientas que hay en Andalucía. He dicho que en Andalucía sí que hay herramientas, pero siempre se pueden mejorar, evidentemente, porque si no, no hubiera traído esta proposición no de ley, como digo, que evidentemente la Consejería ha venido haciendo cosas a lo largo del tiempo, pero insuficientes. Por eso estamos aquí, por eso estamos instando a este Parlamento a que se comprometa con la protección y la conservación de la avifauna y más con las que están amenazadas. Igualmente, al portavoz de Ciudadanos, agradecerle su apoyo a la proposición no de ley. También ha hecho referencia a la necesidad de la modificación del decreto 178 del 2006. Como he dicho, lo comparto totalmente. Al portavoz del Partido Popular, hablaba de zonificación, clarificación e inventariado. Evidentemente es lo que se solicita en esta proposición no de ley. Agradezco también el apoyo a esta proposición y decirle que acepto las enmiendas que han presentado, que lo que vienen a aclarar el ámbito territorial de la propuesta. Respecto al portavoz del Partido Socialista, comentarle que antes de iniciar la intervención hemos estado hablando. Evidentemente, por aritmética parlamentaria no me haría falta aceptar las enmiendas, pero considero que se trata de un asunto que es de suma importancia y estimo de gran valor que sea una proposición que salga por unanimidad y que tenga el consenso de todos los grupos parlamentarios, recalcando que la Consejería de Medio Ambiente ha trabajado este asunto, hay que reconocérselo. Sé que se han hecho modificaciones de tendido a instancia de convenios entre la Consejería, las organizaciones no gubernamentales y las empresas eléctricas, pero estamos aquí porque no se ha hecho lo suficiente. Aún así, agradecemos el trabajo que se ha venido haciendo por parte de los técnicos. Decirle, obviamente, que sí vamos a aceptar las enmiendas que nos propone, porque entendemos que es un asunto que debe ser de consenso. Pero no quiero terminar sin advertir... Debería, señora Barranco, de terminar ya. Vale, pues entonces... Simplemente... Usted tenga claro que ha quedado clarísima su posición. Vale, simplemente agradecer de nuevo el apoyo de todos los grupos parlamentarios y simplemente esperar que el Gobierno de Andalucía implemente esta proposición no de ley con carácter de urgencia, porque la especie, la avifauna, se merece que seamos responsables con su recuperación, su conservación y su protección. Gracias. Muchas gracias, señora Barranco. Queda claro que acepta todas las enmiendas que le han presentado los distintos grupos políticos. A este respecto, sí tenemos que pedir la
la aceptación por parte del resto de grupos parlamentarios para que se transmiten las 5 enmiendas en voz que ha realizado el Grupo Parlamentario Socialista. Entiendo que así es. 5 tenía yo. 4. 4. De acuerdo. Les recuerdo a sus señorías que conforme termine de debatirse la siguiente proposición de ley, pasaremos a la votación de las 3 proposiciones de ley que hemos discutido hoy en esta comisión.